Diccionario de la Real Fiesta Caleña. Este es el hablado de los caleños. Entonces, ¿qué es áspero? Algo que está muy lindo, interesante, llamativo. ¿Qué es bejuco? Una persona que está muy brava. Y así todo el diccionario, muy interesante. Hoy nos hemos venido acá para la ciudad de Cali y estamos en la colina de San Antonio. ¿Por qué en la colina de San Antonio? Pues porque se festeja el Día del Ahijado. No sé si para ustedes es claro lo que es ahijado. Es cuando tú apadrinas los hijos de un amigo. Pues acá se celebra y es muy tradicional las macetas. Y ya les voy a mostrar que las macetas, que precisamente lo que estamos viendo allá atrás es el monumento, porque se consideró patrimonio nacional este evento y esta celebración acá en la ciudad de Cali. Y vamos a mirar aquí en San Antonio cómo se celebra, vamos a ver qué es lo que venden. Y para las personas que no son de aquí de Cali, para que miren toda esta tradición que se celebra cada año el 29 de junio. La colina de San Antonio es toda esta montaña que va así en subida y allá arriba. Ahora vamos a mirar, hay una iglesia muy antigua. Pues precisamente este es uno de los primeros barrios de la ciudad de Cali y se ha vuelto muy típico, no solamente ahora porque estamos celebrando lo de las macetas, sino que también viene muchísima gente los fines de semana acá porque se ha llenado de sitios. Miren, por ejemplo, este sitio, no solamente este sitio, toda esta calle es llena y miren la cantidad de personas que hay. Vamos a ir recorriendo el lugar y les voy hablando un poco de lo que es el tema de las macetas. Miren, por ejemplo, este sitio, miren la terraza, es un lugar fantástico para pasar una tarde allí, fresquito, porque a esta hora por acá hace muy buena brisa. Y aquí tenemos una agrupación del Pacífico. Esta es música del Pacífico porque estamos en la región Pacífico de Colombia. Y acá empezamos este camino, este ascenso hacia la iglesia y hacia la parte central y vamos encontrando toda clase de ventas de artesanías, unas artesanías bastante bonitas. Miren, por ejemplo, esta. Miren qué lindos. Y esto es nuevo, esto realmente no lo había visto, que todo este camino lo hayan llenado así. Hola. Hola. ¿Cómo hace rato estás por acá? Sí, acabo de llegar por acá. ¿Sí? Estamos viajando. Ah, qué bueno. Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Ah, sí, has recorrido. Ah, qué chévere. ¿De dónde eres tú? De Belice. ¿Belice? Sí. Ah, qué chévere. San Pedro, la isla bonita de Belice. Sí. Sí, bacano. Mira, el trabajo que se hace a mano acá. Miren todo lo que vende acá el señor. Está acá en este evento. ¿Esto es un evento especial o siempre todos los fines de semana está así? Todos los fines de semana. Todos los fines de semana sí. Ah, qué bien. Bueno, un saludo. Vale, gracias, chao. Vale, que te vaya bien. Aquí continuamos nuestro recorrido. Miren cómo nos van saludando personas de otros países. Esto, según me dice él, pues yo hace rato no venía por acá y según me dices todos los fines de semana así. Súper chévere. Miren, aquí nos encontramos hasta una librería con unos libros bastante interesantes. 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Padre Rico, Padre Pobre y así. Muchos libros muy interesantes. Qué bueno. Aquí continuamos el ascenso por esta colina. Miren cómo la gente allí se hace con su toallita. Vienen a pasar un rato con el perrito. La venta de las mazorcas. Y miren cómo se ve la ciudad desde acá, desde esta colina. Se ve preciosa todo lo que es el centro y el norte, la zona hotelera de Cali. Aquí ya vamos subiendo a la plaza central, donde está la iglesia y vemos que hay muchas tarimas. Se han tomado bastante en serio el tema de las macetas. ¡Wow! La subidita está un poquito cansona. Miren qué linda iglesia con un estilo colonial. Es una de las primeras iglesias de Santiago de Cali con la que se inauguró todo este lugar. De hecho, esto tiene mucha tradición también porque el primer acueducto se dio aquí en este barrio San Antonio. Miren aquí cómo tienen todo para este evento, todos los equipos, y aquí ya llegamos a todo lo que es el Festival de las Macetas. Ya vamos a verlo y vamos a entender un poquito cómo es que funciona este tema de las macetas. Pues miren qué tal la diversión acá, con cajas de gaseosa o de cerveza. Se tiran y es bastante adrenalina porque no hay freno, ¿eh?
Miren cómo se divierte la gente con esto. Esto es muy tradicional, esto lleva muchos años acá. Y si giramos un poquito a la izquierda, pues vemos allá, toda esta gente que vemos reunida allá, son cuenteros, que también ha sido muy típico de la ciudad de Cali, todos estos cuenteros. Y se reúne la gente allí a escuchar todos los cuentos y todos los chistes, vamos a verlos. Y pues como vemos, el típico es llegar aquí a la cumbre de esta vía y todo el mundo se lanza. El que más rápido llegue. ¿Cómo frena? No, no hay freno. Definitivamente no hay freno. Existe como protesta, no. No, papi, estamos derrumbando. Y acá vamos a hacer la entrada a lo que es el 23º Festival de Macetas, una tradición que nos une. Aquí entramos a la carpa y a la venta de todos esos típicos macetas. Ya vamos a ver cómo es. Muy típico porque es un dulce de azúcar, como podemos ver acá. Es un dulcecito de azúcar pegados todos de un palo de maguey. El palo del maguey, la característica que tiene es que es este. La característica que tiene es este, que es un palo muy blando donde se pueden pegar allí los dulces, ¿no? Se pueden clavar sin ningún problema. Ahora miren lo bonito de esto. Son prendedores y también imanes para que lleves de recuerdo de acá de Cali, porque es una tradición muy caleña, muy caleña. Feliz Día del Ahijado. Y miren qué bonitos todos estos souvenirs que venden acá. Miren la maceta y el típico gato, los gatos que se volvieron muy típicos de la ciudad de Cali. Díganme si no es muy bonita esta tradición caleña. Este es el palo de maguey. Miren, lo que tiene es que es muy blando y se puede clavar allí sin ningún problema. Es súper blando el palito y todo esto es hecho de azúcar. Todo es hecho de azúcar. Y esta es la típica maceta para el ahijado, típica tradición caleña, patrimonio, como les decía. Miren allí la bandera de Santiago de Cali. Ya quedó patrimonio a nivel nacional. Esto no se puede perder. Desde que sea dulce de alfeñique no se puede dejar perder. Ya estamos cumpliendo este año 10 años de patrimonio. 10 años. Pertenecemos a la Secretaría de Cultura y nos están apoyando mucho para que. Sí, es lo bueno que el municipio siempre ha apoyado este tipo de eventos y ellos son tradición. Mire que ella dice que su madre le dejó el legado. Sí, mi madre nos dejó este legado. No pensaba venir yo a este mundo cuando mi mamá ya vendía macetas. O sea que esto ya tiene más de 100 años. Mi mamá tiene yo tengo otra hermana mayor por parte de mi mamá, tiene 76 años y ella dice, mi mamá ya vendía maceta, Marina. Entonces yo saco conclusiones de que esto tiene más de 100 años. Mi mamá vendía las macetas de donde era el Palacio de Justicia, que era la Galería Central, al frente donde es Pasaje 2000. Allá era un hotel, yo me acuerdo, pequeñita, ella me llevaba. Y hago este dulce desde que tengo uso de razón, como desde los 6 años, porque mi mamá era muy estricta. Colaborábamos. Y ahí de ahí nos vinimos al Paseo Bolívar. ¿Se acuerda que un tiempo así? Y aquí tenemos las típicas mazorcas o elotes para los mexicanos, que se hace así, al carbón, con mantequilla, y esto queda súper delicioso, recomendadísimo si vienen aquí a Cali. Esto es típico acá, tradicional. Y las obleas también es otro dulce muy típico que se hace con manjar blanco, y aquí nos van a preparar precisamente una. Vamos a ver cómo la preparan. Eso que le metió ahí es puro manjar blanco, muy típico dulce de acá, del Valle del Cauca, de aquí de Cali. Él está metiendo crema de leche, esto es una deliciosura. Bueno, y aquí en San Antonio pues nos encontramos personas que venden artesanías que ellos mismos las hacen, muy chévere. Y lo curioso de él es que, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Alcides, hermanito. Y se sabe la historia de la iglesia de San Antonio, que nos la va a contar en este momento.
Bueno, les recuerdo, gente linda, de que nos encontramos aquí en la segunda capilla más antigua de nuestra ciudad de Santiago de Cali. Se construyó en el siglo XVIII. La comenzaron el 24 de diciembre del año de 1746 y fue culminada en el año de 1752. Es decir, que se tardaron 6 años en la construcción y el 24 de diciembre pasado la capilla cumplió 277 años desde que colocaron el primer ladrillito acá, ¿no? Está elaborada de una mezcla que se conoce como adobe, compuesta de barro, hosta de res, sangre de res, cal, paja, cáscara de huevo, y dicen que contiene hasta sangre de esclavo, ¿no? ¿Por qué hablamos de la sangre del esclavo? Porque el esclavo caminaba a pie limpio y aplicaba la cal, atrapó húmedo la cal, les pelaba la planta del pie, la palma de la mano. Algunos de ellos, mezclando la cal, respiraban el polvillo y sufrían paros respiratorios. Si alguno fallecía, le sacaban la sangre frente a los demás esclavos para que tuviese miedo y trabajase más duro, y la mezclaban con el barro. Esta técnica es conocida con el nombre del Cali Canto, como un barrio que queda en el suroriente de la ciudad de Cali, ¿no? Por allá por el Valle del Lili, por el Caney. Y el estilo arquitectónico de la capilla se compone de 3 estilos originarios de distintos lugares del planeta. La parte de adentro, un estilo barroco de origen italiano. La palabra barroco significa perla de forma irregular, ¿no? Por ser una capilla muy lujosa, con un altar con pintura de oro, una técnica que se llama pan de oro, que es una capa muy superficial, la cual es imposible de extraer de allí. Mudéjar por la parte del ladrillo, un estilo de origen árabe. La torre del campanario, el arco de la puerta y el ojo de buey o roto del parlante, lo que es la fachada, ¿no? Y colonial, que es un estilo español por la forma del techo a 2 aguas, las vigas de madera a la vista, la teja de barro y las paredes blancas. Al interior de este lugar también existe un monasterio de monjas que es llamado el monasterio de Santa Clara de Asís. Las monjas que viven allí son las claritzas. Hacen 5 votos que son el voto del silencio, pobreza, obediencia, clausura y castidad. Toda la vida se la pasan tras de estas paredes, no salen absolutamente a nada, no hablan con nadie. Incluso si llegan a fallecer, continúan ahí dentro, es decir, que no salen ni muertas, ya que son enterradas. Ahí en donde está la palma de coco, la tercera puerta de madera, que es el cementerio privado de la iglesia que se llama Jardín La Esperanza. Únicamente 5 de ellas tienen contacto con la gente encargada de que abrir la puerta de la capilla a la hora de la misa, atender al fondo a la izquierda el despacho parroquial y traer el alimento para las otras 13 totalmente enclaustradas, que se encargan de orar por la paz del mundo y también de preparar vinos y hostias para algunas iglesias de nuestra ciudad, al igual que lo hacen en la Merced, aunque ellas no son de claustro. La buena noticia es que hay 7 vacantes. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Qué historia, qué gran historia. No sé cómo te has memorizado todo eso. Gracias. Y lo bueno que tiene esta zona es que es de muchos artistas. Aquí podemos ver, por ejemplo, este artista cómo pinta, miren, unas pinturas increíbles, miren. Ahí está el señor, aquí hay otro que ya pinta como tipo caricatura. Este es el típico dulce que es hecho de azúcar. Y pues las macetas preciosas y el típico abanico. La maceta no puede estar sin este abanico que se mueven así con el viento. Y por acá alrededor de San Antonio pues nos encontramos muchos lugares de estos donde venden las comidas típicas caleñas. Miren, la marranita, los aborrajados, champús, luladas. Luego les voy mostrando qué son todas estas comidas y todas estas bebidas típicas. Y miren el lugar, miren qué lugar más agradable. Mangoviche, limonada de coco. Y si continuamos caminando pues miren qué lugar, miren. Qué lugares los que encontramos por acá. Me gusta muchísimo poderle mostrar a las personas que no son de acá, a los que me ven de otros países, mi ciudad y todo el ambiente de esta ciudad, que pueden ver que es muy alegre. Miren todo lo que tenemos para disfrutar acá en esta ciudad. Y aquí vamos caminando por plena calle del barrio San Antonio. Aquí a la izquierda tenemos la colina. Y miren cómo va todo el mundo caminando, un ambiente muy familiar, hay buena policía vigilando, o sea que se siente muy seguro el lugar. Y miren, esto es muy típico aquí en Cali, es la gelatina de pata. Miren que tienen que estarla prácticamente amasando, porque miren la contextura, y la sirven así como si fuera un cono, pero no es helado, es... no sé cómo explicarles, tendrían que venir y probarlo para poder saber qué tipo de dulce es esto. Aquí tenemos la típica fritanga, pero lo interesante de esta fritanga es la cantidad de ajís que hay, miren. Aquí podemos contar casi una docena.
Aquí hemos llegado al lugar Oiga, mire, vea, y miren, y oiga, mire, vea lo que hay. Empanadas, aborrajadas, yuca, papas rellenas, bofe, y vamos a entrar a comer y a probar porque miren las salsas que tiene esto acá. Pues miren el lugar, tiene hasta 3 pisos, te puedes acomodar donde quieras, no me están pagando acá, no, aclaro eso. Pero me pareció muy bonito el lugar para mostrárselos, para que vengan y nos vamos a pedir una comida típica acá, a ver qué tal nos parece. Bueno, les voy a mostrar un poquito el lugar. Este lugar tiene una terraza. Miren qué lugar más increíble para pasar. Hace una brisa deliciosa y acá hay otra terraza más arriba. Ahí está, recomendadísimo este lugar. Bueno, y acá tenemos algo típico de acá de Cali. Miren, esto es una marranita hecha de plátano y por dentro lo que trae es chicharrón, las típicas empanadas que traen una especie de pico de gallo, un guiso con carnita. Ahora las mordemos y la miramos. Este es el aborrajado, que es plátano maduro con queso por dentro. Y esto es un pastel de yuca que también trae carne por dentro con sus respectivas salsas. Dígame si esto no es muy caleño. Bueno, acá empezamos probándonos la empanada. Vamos a morar. Está buena. Vamos a dar los ají. Bueno, y esta es la yuca rellena. Miren la cantidad de carne que tiene. Y esta es la marranita, que está llena de chicharrón y está deliciosa. Todo esto de afuera es plátano y adentro es chicharrón. Y esto pues es yuca. Hacen como un pastelito de yuca. Y adentro pues toda la carne. Y aquí tenemos el típico aborrajado. Es un plátano empanizado, un plátano maduro empanizado con un queso por dentro. No sé si le habrán metido bocadillo a este, algunos tienen bocadillo. Y esto es una deliciosura caleña. Y esta es la típica lulada, miren. Es hecha pues obviamente de lulo. El lulo es una fruta que no conocen muchos porque es una fruta muy de acá también. Por ahí les dejaré una foto de cómo es el lulo. Se hace jugo, casi siempre son jugos. Y esto es muy típico, esta preparación así acá en Cali. Y acá nos hemos pedido una limonada de coco. Déjenme acá en los comentarios si en sus países se ve esto. Es limonada con coco. Porque acá tenemos unas bebidas. Ya vimos la lulada, que es hecha con lulo. El champús, que no es precisamente el champú que se utiliza para el cabello, sino que es una bebida que se hace con lulo y maíz. Que bueno, no la pedimos porque es que ya no nos cabe. Y esta limonada de coco, que es una de mis favoritas. Y llegaron las papas rellenas de gigantes. Bueno, y desde acá, desde la colina de San Antonio, me despido. Espero que les haya gustado muchísimo esta tradición que les mostré de la ciudad de Cali. No se pierdan el próximo video porque vamos a hacer una salida por allá a mostrarles unos pueblitos del Valle del Cauca. No olvides suscribirte. Si te gustó este video, regálame un like y nos vemos en un próximo video, en el video del Valle del Cauca.